Las campanas de la ciudad se hacían pedazos. Por las ventanas de las calles por donde pasaban les echaban aguas de olores. Los muchachos gritaban por las calles ¡Viva el rey católico!, cosa hasta entonces nunca vista en... Como decíamos ayer, seguramente has escuchado la expresión afrancesado, palabra que se utilizó para referirse a los españoles que colaboraron con el rey José Bonaparte o aquellos otros que estaban influidos por las ideas o costumbres de origen francés. Incluso llegó a utilizarse de forma peyorativa, identificando a afrancesado con traidor. Sin embargo, tal vez no sepas que en Francia ocurrió algo similar. Sí, durante las guerras de religión, a finales del siglo XVI, surgió el término españolizado, para identificar a aquellos franceses que veían en la monarquía española una solución a los problemas internos de Francia. Y como ocurrió con el término afrancesado, se utilizó también de forma despectiva, llegando a igualarse a traidor. Así que hoy conoceremos la historia de los españolizados franceses con la ayuda de José Javier Ruiz Ibáñez. Ante la Reforma protestante, Francisco I de Francia adoptó una postura poco tolerante, sobre todo cuando aquella se fue haciendo cada vez más agresiva hacia la vieja fe. Los ataques a las imágenes y las injurias contra los sacramentos dieron motivos al rey Valois para responder con contundencia. A pesar de las medidas represivas del monarca galo, la nueva fe se continuó extendiendo en todas las clases sociales, acelerándose a principios de la década de 1550. Esto fue facilitado por el apoyo que Enrique II, el hijo de Francisco, dio a los reformados alemanes, lo cual fue interpretado como tolerancia hacia el interior. Pero estos, los protestantes, los hugonotes franceses, no podían estar más equivocados. Los edictos de Chateaubriand, emitidos por el rey, confirmaron que la política del soberano estaba muy lejos de tolerar la ruptura religiosa en sus territorios, por mucho que mantuviera relaciones con el Papa, relaciones tirantes con el Papa, o apoyara a los reformados alemanes en su lucha contra Carlos I, V de Alemania. Por muchos recursos y energía que gastaba el rey francés, sin embargo, la nueva religión continuaba extendiéndose por sus dominios. La paz de Gâteau-Cambrésis, con Felipe II, dejó con las manos libres al monarca galo para intentar restaurar su reino y volver a la uniformidad religiosa. En ese momento, la posición de los hugonotes era muy comprometida, ya que si se lanzaban a una rebelión abierta, la única ayuda que podrían esperar era de algunos príncipes alemanes y quizá de los cantones suizos protestantes. Por tanto, una sublevación era poco realista, más aún si consideramos que desde esa paz, desde Gâteau-Cambrésis, el monarca francés tenía como principal aliado a Felipe II de España. Todo parecía que iba a ir viento en popa para los católicos franceses. Pero en 1559 muere Enrique II, trastocando totalmente el escenario político. Aunque la dinastía parecía garantizada, ya que el rey tenía 4 hijos varones. Muy mal tienen que ir las cosas para que... Y sí, muy mal fueron. La corona recayó sucesivamente en los 3 hijos mayores de Enrique, Francisco II, Carlos I y Enrique III, lo cual llevó a una enorme inestabilidad en todo el reino. Sin embargo, no lleguemos a pensar que la sociedad francesa se dividió en 2 bloques monolíticos, católicos y hugonotes. La crisis de autoridad de la corona francesa permitió que la gran nobleza reclamara la gestión del reino. Por tanto, la monarquía se veía amenazada por una aristocracia dotada de un discurso religioso, ya sea protestante o católico, que la hacía autónoma de las decisiones del gobierno. Los intentos de la monarquía francesa de establecer un equilibrio entre las diferentes facciones fue imposible, ya que los acuerdos eran constantemente rotos, desencadenando nuevos conflictos. Finalmente, las facciones enfrentadas por el poder formaron coaliciones en torno a líderes que se justificaban por su afinidad confesional y se sostenían en las viejas relaciones clientelares.
Los defensores de una política dura contra los protestantes se agruparon en torno a una serie de grandes casas católicas, de las que los más representativos fueron los Guisa y su patriarca, el duque Francisco de Lorena. En el lado opuesto nos encontramos a Jeanne III de Albert, casada con Antonio de Borbón, quien seguía en el orden sucesorio de los Valois. En esta caótica situación, que no hacía más que complicarse, algunos franceses empezaron a mirar al rey católico, incluso desde el propio gobierno, en busca de apoyo. Aunque también estaban temerosos de la enorme potencia española y de las consecuencias que podría conllevar aliarse con ella. La monarquía francesa estaba muy atenta a no disgustar en exceso a Felipe II, para no darle argumentos para implicarse directamente en la política interior del Reino de San Luis. Finalmente, los líderes católicos, los más comprometidos, terminaron llamando a la puerta del monarca español. A fin de cuentas, si los hugonotes recibían ayudas del Imperio, Suiza, Flandes y pronto de Inglaterra, ¿por qué ellos no habrían de pedir la ayuda española? Recurrir al rey católico en las tierras fronterizas de Francia no era visto como una deslealtad al propio príncipe francés. Más bien al contrario, pero esta práctica sí mostraba la falta de credibilidad del soberano galo. Sin embargo, esto no supuso que las relaciones entre los diversos monarcas Valois y Felipe II mejoraran, todo lo contrario. A pesar de los intentos de no ofenderse, estas no paraban de tensarse, sobre todo cuando el hermano menor de Enrique III de Francia intervino en Flandes, y desde luego eso no ayudó nada a acercar posiciones. Sin embargo, lo que mostraba era que el Reino de San Luis, por lo menos visto desde Madrid, era un aliado poco fiable. Tampoco ayudó a alejar la atención del rey prudente de los espacios fronterizos con su monarquía. No hay que olvidar que, por ejemplo, algunos obispados se extendían a ambos lados de la frontera. Quizá el más significativo es el de Comminges, en el sur de Francia, que se extendía hacia Aragón. Es decir, que el obispo era al mismo tiempo obispo del rey de Francia y obispo del rey de España. Si ya Felipe II tenía suficientes motivos para interesarse en lo que estaba ocurriendo en Francia, el 10 de junio de 1584 el heredero a la corona murió, y esto iba a ser dramático y radical, dado que el siguiente en la sucesión masculina era un primo lejano de los Valois, Enrique de Borbón, el líder del partido hugonote. Para la mayoría de los católicos, para el Papa o para el rey de España, era inadmisible que un protestante se sentara en el trono francés, dado que esperaban que fuera a comportarse como Enrique VIII en Inglaterra. Cambiará, por lo tanto, de forma radical la colaboración entre la monarquía española y los radicales franceses, porque ahora mismo la pregunta no era qué política tenía que tener el rey de Francia. La pregunta era quién debía ser rey de Francia. La crisis dinástica francesa aceleró la aproximación hacia los agentes españoles, lo que llevó a la firma del Tratado de Joinville. Mediante este acuerdo, Felipe II se comprometía a dar un subsidio militar estable para resistir la política del rey Valois. Una ayuda limitada, pero en ese momento Felipe II y sus fuerzas estaban concentradas en lo que estaba ocurriendo en Flandes. El objetivo explícito del tratado era dar los medios a la nobleza católica para que pudiera oponerse a la hipotética sucesión de Enrique de Borbón, rey de Navarra, obligando al rey Enrique III a desheredarlo de una vez y para siempre. De esta forma, el rey católico mantenía su posición y expectativas sobre el reino de San Luis al tiempo que atendía asuntos más urgentes. El apoyo español durante estos años se dividió en sostener la coalición liderada por Guisa y formar una amplia red clientelar propia que impidiera una reacción en fuerza de Enrique III contra las acciones militares que emprendiera Felipe II. Estas redes se manejaban desde la Embajada de París y había sido construida gracias a la labor del embajador Mendoza, quien al llegar a la capital francesa se encontró una resistencia católica organizada. El agente español entró en contacto con la misma y la animó en su deseo de oposición al rey. Sin embargo, no pensemos que todo se debió a los sobornos provenientes de España. La rebelión para forzar a Enrique III a excluir al rey de Navarra de la sucesión se trataba de una operación defensiva.
Para estos franceses, la monarquía hispánica aparecía de manera creciente como un régimen exitoso, que no toleraba la expansión de la reforma y que velaba por la salvación de sus súbditos, emprendiendo guerras defensivas si era preciso. Muchos habían visto pasar ya a las tropas enviadas durante las primeras guerras de religión desde Flandes para intentar sostener a las fuerzas católicas en Francia. Para ellos, la monarquía era el generoso aliado del rey de Francia, un poder guiado por el príncipe con el que se había mantenido una política de amistad después de 1559, gracias a la cual el reino hubiera prosperado de no ser por la guerra civil y la desgracia que había traído el protestantismo. Esta gente, de diferentes orígenes, compartían diversas fidelidades. Algunos eran clientes de Guisa, mientras que otros veían al duque como un medio para conseguir sus propios fines. Lo mismo se puede decir con respecto al embajador de España, quien en muchas ocasiones actuó como mero intermediario entre los parisinos y Guisa. Para estos franceses españolizados, contar con el apoyo del rey católico era una garantía de la justicia de su causa, de reconocimiento internacional y un poderoso aliado. En 1588, tras el fracaso de la Armada Española ante Inglaterra, el rey Galo convocó unos estados generales en Blois en un intento de llegar a un acuerdo con las diversas facciones del reino, sobre todo con los católicos radicales. No obstante, el monarca fue incapaz de controlar la asamblea, lo que le llevó a ordenar la ejecución del líder de los católicos, el duque de Guisa, y de su hermano, buscando recuperar el control de su reino. Sin embargo, consiguió todo lo contrario. Las ciudades controladas por la Liga se alzaron y la nobleza y una parte esencial de la nobleza se reclamó en rebeldía contra un rey al que consideraban depuesto y tiránico. Ante los movimientos de la Liga Católica, Enrique III organizó una respuesta militar con el apoyo de los católicos moderados. Con los partidarios de la concordia entre religiones, eran calificados como políticos, y con los hugonotes liderados por su ahora aliado, Enrique de Borbón. Sin embargo, al poco tiempo ocurrió un hecho que volvería a cambiar radicalmente el escenario. El propio Enrique III fue asesinado por Jacques Clément, un religioso. Pero antes de morir, había declarado como heredero de su trono a Enrique de Navarra, ahora Enrique IV de Francia. La peor pesadilla de los católicos radicales se había hecho realidad. Un príncipe protestante ocupaba el trono galo y no había dudas, por lo menos para ellos, que buscaría destruir la Iglesia Católica y la esencia del Reino de San Luis. Esta angustia también se apoderó de parte de la nobleza católica moderada, que básicamente abandonó las filas de los partidarios del ahora rey legal, Enrique IV de Francia. Esto obligó al monarca a retirar el primer sitio de París y reflejarse para buscar los medios necesarios y confrontar así a sus enemigos. Ante la nueva situación, para la resistencia francesa, el liderazgo de Felipe II podía estar ahora más justificado que nunca, ya que, al menos para ellos, tenían que hacer frente a una alianza de poderes cuyo objetivo era barrer la religión, destruir la esencia del reino y acabar con todo aquello en lo que creían. Por ese motivo, sumada a la desaparición del duque de Guisa, aparecieron nuevos interlocutores que reclamaban la atención del rey católico. A pesar de cierta desorganización interna, la diversidad de intereses y la falta de control real sobre ciertos territorios, la Liga Católica consiguió definir una política común básica: resistir a Enrique de Navarra y sus hombres, como también la búsqueda de un nuevo soberano, figura que se encontró en Carlos de Borbón, el último católico de este linaje, el cual más bien duró poco, debido a su fallecimiento. En aquel momento, la Liga Católica Francesa decidió jugárselo todo a una carta. Reunió un ejército de 16.000 hombres para plantar cara a los protestantes dirigidos por Enrique. Los campos de Ivry fueron los elegidos como testigos de la batalla definitiva por el alma de Francia. Los católicos pusieron toda la carne en el asador y lucharon con gran valor, pero no fue suficiente. La contundente victoria de Enrique no solo puso de manifiesto su capacidad como hombre de armas, sino también supuso un fracaso total de la Liga Católica, la cual no volvería a poner en pie por sí sola un ejército de envergadura.
la victoria hugonote hizo temblar no solo la Francia católica, sino toda la Europa católica. Las peticiones de socorro recibidas por Felipe II se multiplicaron, y el rey católico lo tenía claro. Debía implicarse más en el conflicto francés si quería evitar que un protestante se sentara en el trono de San Luis. ¿Por qué?, te preguntarás. Porque la victoria dejó a Enrique el camino abierto hacia París. Si conseguía rendir la ciudad, la victoria sería definitiva. La ciudad francesa estaba decidida a resistir al pretendiente protestante, pero la situación no era fácil. El tamaño de la urbe jugaba en su contra, ya que los aproximadamente 200.000 habitantes eran muchas bocas que alimentar, y todas ellas dependían del tráfico fluvial para alimentarse. Enrique lo sabía y dispuso a sus hombres en todos los puntos claves para rendir la ciudad por hambre. La situación en las calles parisinas se empeoró rápidamente. El hambre y la desesperación se apoderó de los parisinos. Las fuerzas flaqueaban y hasta los más fervientes opositores a Enrique ya tenían dudas. Y la idea de rendirse empezó a apoderarse de muchos de los defensores. Todo parecía indicar que París caería y Francia sería protestante. Pero, ¿tan mala era la situación? Dejemos que Pierre L'Étoile nos lo cuente. El 27 de julio ya solo había pan de avena hasta para los ricos. El 8 de agosto hubo un intento de sublevación en la que los vecinos reclamaban el pan o la paz. Si bien las autoridades lograron mantener el orden, el hambre destrozaba la ciudad. Se veían padres levantando en sus brazos a sus hijos muertos por las calles, mujeres comiendo perros. El 24 de agosto, un septier de trigo costaba 100 escudos. 4 huevos, un escudo. Los que tenían suerte comían carne de caballo queriendo pensar que era de buey, pero casi nadie comía nada. Se decía que había madres que pensaban apuñalar a sus hijos por no tener nada que darles de comer. Los miserables comían crudos los perros muertos que encontraban en la calle, ratas y ratones que no escapaban de su famélica hambre. Los caballos, mulas y asnos eran alimento de los más afortunados. El 28 de agosto, corrieron rumores que la guarnición alemana que defendía la ciudad había empezado a cazar niños y que 3 habían terminado sirviendo para calmar su voracidad. Un minot de pan se vendía por 50 escudos. Algunos decían que el embajador de España había hecho moler los huesos de los muertos para hacer harina. Entre la fantasía y la realidad, lo cierto es que en París se moría de hambre y ya no quedaban apenas esperanzas. Ante la situación desesperada de la relación francesa, el consenso entre los integrantes de la Santa Unión fue total. Era necesario el socorro de alguien y solo parecía poder darlo el rey de España. Felipe II era consciente de ello y mandó a su mejor hombre, Farnesio, a levantar el asedio de París, abandonando los intereses en el propio Flandes. El duque de Parma mostró una vez más su genialidad en el arte de la guerra. Consiguió abrirse pasos hasta la ciudad francesa, romper el bloqueo de Enrique y marchar por sus calles al frente de sus hombres. El recibimiento de los parisinos cuando llegaron las tropas del rey de España va a ser épico, y tenemos el maravilloso relato de Damián de Armenta y Córdoba para evocarlo. Aquí entró el duque, Farnesio, en consejo para tratar de la forma que se había de tener en el socorro de París, que tan apretada estaba, y por parecer al Monsieur de Agona, se concluyó de enviar 200 españoles, hombres escogidos por el duque de Parma uno a uno y nombrados para esta empresa, ofreciéndose el mismo señor de Rona, que había dado este parecer, a ir con ellos, siempre por el bosque, fuera de camino, caminando toda la noche, de suerte que fuesen a amanecer a una milla chica de París, o menos, donde el bosque se acaba. Esto se hizo, y por buena diligencia, que Monsieur de Rona fueron descubiertos de la caballería del rey de Francia que estaba por aquel lado, los cuales eran 1000 caballos, y por ser tantos les pareció gran vileza dejar de acometer a solo 200 hombres, sin tocar arma en los demás cuarteles, pareciéndoles bastaban, aunque los nuestros fueran otros tantos, y así les acometieron a los nuestros muchas veces, y como los mosqueteros les alcanzaban a lo largo y les mataban sus caballos, que el caballero francés
en Perdiendo su caballo es perdido, por venir armado hasta los pies, no tuvieron ánimo de acertar ni de cerrar de una vez con nuestros 200, sino que veían escaramuzando con ellos, y los nuestros haciéndole cara con mucho valor. Y así llegaron a París, y a su pesar entraron en la tierra por la puerta de San Antón, donde fueron recibidos con procesión general de toda la clerecía de París, cantando Te Deum Laudamus. Las princesas que allí había, que eran la duquesa de Mena, la duquesa de Guisa, viuda del duque muerto, la duquesa de Humala, la duquesa de Montpensier, la duquesa de Anambourg y de otras señoras muy principales, salieron a recibirlos con gran contento y aclamación de todo el pueblo. Las campanas de la ciudad se hacían pedazos, por las ventanas de las calles por donde pasaban les echaban aguas de olores y flores echándoles mil bendiciones. Los muchachos gritaban por las calles ¡Viva el Rey Católico! De las boticas se sacaban lo poco que los dueños de ellas habían escondido para sí de vinos preciados y confituras. En conclusión, parecía que se había pasado ningún mal en aquella ciudad, y que el hambre y la mala ventura pasada era sueño conforme al contento que había en todos generalmente. El príncipe de Bearne, Enrique IV de Francia, en sus alojamientos, oyendo el rumor que en París se hacía y el sonido de campanas, estaba atónito, sin saber qué causa hubiese para ello, mas presto lo supo, porque nuestros españoles, aunque pocos, parecieron en las murallas mostrando las banderas del rey católico, cosa hasta entonces nunca vista en París desde su fundación. Efectivamente, con estas palabras Armenta nos ubica muy bien en lo que pasó aquel día. Para los parisinos, las tropas de Alejandro habían liberado su ciudad de la tiranía de un usurpador y lo habían hecho de forma desinteresada. Si esa era la política del rey católico, la alianza con él parecía algo aceptable y las guerras de hegemonía entre ambas dinastías y monarquías no parecían otra cosa que un viejo recuerdo de hacía 40 años. Además, esto tuvo otro efecto entre los radicales. Aumentó su malestar hacia la gran nobleza, pues la veían mucho más centrada en sus intereses y ambiciones particulares que en la victoria sobre los enemigos, mucho más interesados que los, en principio, desinteresados españoles. De esta forma, la monarquía se volvía un modelo a seguir. El aparente desinterés político, la magnanimidad, la rectitud confesional que atribuían a un aliado exterior que había socorrido a la Iglesia perseguida era lo que ellos consideraban que debía ser el eje de la política francesa. Además, pensaban que solo el rey católico tenía la fuerza, la voluntad, los recursos de reemplazar a esa gran nobleza que tan poco de fiar se había mostrado. Su identificación con el ideal político de la monarquía no era tanto el de que fuera una monarquía hispánica como conjunto de territorios, sino la política de un rey como ejemplo, como modelo de funcionamiento. Desde luego, para ellos, no era el objetivo someterse a la monarquía ni a los españoles, sino importar lo que ellos creían que era su forma de gobierno. Quizás bajo el liderazgo de Felipe II, quizás bajo el reinado de su hija. En todo caso, serían ellos, los franceses, quienes estaban dispuestos a reestructurar su monarquía según el modelo, o lo que ellos pensaban que era el modelo español. Los contactos con agentes de Felipe II se multiplicaron, lo cual deja entrever una hispanofilia que creyó encontrar la solución a los problemas de Francia en el rey de España. Frente a las diferentes opciones que tuvo Felipe II encima de su mesa, optó por la de reclamar el trono de Francia para la infanta Isabel Clara Eugenia. Para ello, puso a trabajar a sus juristas en la preparación de una argumentación en derecho que desmontara la ley sálica y su carácter ancestral. ¿Y cuál fue la reacción de Enrique de Navarra y sus partidarios? Tras la intervención en el asedio de París y la candidata propuesta por Felipe II, denunciaron que la intervención española no solo violentaba el derecho francés, sino también implicaba la sumisión a un poder exterior, la destrucción del reino y la servidumbre de sus naturales. Los propagandistas reales se esforzaron en vender el mensaje de que sus augurios se confirmaban. Los españoles, esos enemigos hereditarios, venían a esclavizar a Francia y estaban dispuestos a falsear sus más fundamentales leyes, con la colaboración de unos radicales que no eran sino unos peleles, unos miserables, unos españolizados. El bando de Enrique de Navarra buscó, con ese término, españolizados, denigrar y desnaturalizar el movimiento radical, el cual, según ellos, estaba dispuesto a someterse a la esclavitud española.
Paralelamente, el rey de Navarra era consciente que la solución militar parecía ya una quimera, por lo que comenzó a buscar vías de entendimiento con sus súbditos, actitud que también fue aprovechada por sus propios propagandistas, quienes vendieron la imagen de la voluntad de pacificación del rey y la culpabilidad española de la continuidad de la guerra. Y en este contexto llegamos al año clave, 1593. La defensa de la candidatura del infante española por parte del duque de Feria en los Estados Generales fracasó, y pronto la Liga Católica perdería toda iniciativa política, la cual fue tomada rápidamente por Enrique IV. El Borbón, el 25 de julio, abjuró públicamente del calvinismo, desvaneciendo en la niebla la razón misma de la existencia de la Liga Católica. Desde ese momento, la Liga Francesa simplemente se devino abajo. La descomposición política se desarrolló mediante acuerdos negociados por los ministros del rey francés con nobles y notables urbanos a lo largo de todo el reino. Unos y otros aportaban las villas y las regiones que controlaban. Las deserciones se produjeron en cascada, generando el efecto inverso para los contumaces en la rebelión de tener que definirse ahora de manera mucho más estricta en su alianza con el rey católico y afirmar cuáles debían de ser sus razones. Sin embargo, el contexto político hizo que dicho mecanismo de afirmación, realizado por una minoría, se utilizara en realidad para aislarla aún más a esos radicales que se veían ahora sí acusados con mucha facilidad de ser simplemente unos traidores, unos españolizados, que se vendían a los enemigos tradicionales, mientras los borbónicos, al contrario, podían atraer hacia ellos a los moderados, que así, al focalizar toda la culpa, toda la responsabilidad de la guerra en los radicales, se exculpaban y se desvinculaban de una liga que ahora mismo ellos estaban calificando como española, como traidora, como extranjera. Tras la victoria del Borbón, se impuso el relato de los franceses españolizados como traidores, como personas dispuestas a someterse al poder español, incluso a aceptar la esclavitud del poder extranjero. El objetivo era claro. No se trataba solo de legitimar al nuevo monarca, sino que nadie estuviera dispuesto a identificarse públicamente con la rama radical del movimiento católico, ya que, en caso de hacerlo, no tendría ninguna legitimidad política.